Perú tiene una superficie de 1.285.216 kilómetros cuadrados. Es el tercer país más grande de Sudamérica, después de Brasil y Argentina. Tiene más de 33 millones de habitantes. Pero si miras un mapa de densidad poblacional de Perú, te vas a quedar con la boca abierta. La inmensa mayoría de ese territorio está prácticamente vacío, sin ciudades, sin carreteras principales, sin grandes asentamientos humanos. Solo naturaleza salvaje, selva densa, montañas inaccesibles y desiertos interminables. ¿Cómo es posible que uno de los países más grandes de América tenga el 90% de su territorio casi deshabitado? La respuesta está en la geografía. Siempre en la geografía. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para entender por qué Perú está tan vacío, primero hay que entender cómo está dividido su territorio. Perú tiene tres grandes regiones geográficas: la costa, la sierra y la selva. La costa representa aproximadamente el 11% del territorio total. La sierra, es decir, la zona andina, representa cerca del 28%. Y la selva amazónica abarca el 61% restante. Ahora viene el dato que lo cambia todo. El 55% de la población peruana vive en la costa, que apenas representa el 11% del territorio. Eso significa que en ese angosto corredor costero se aprieta más de la mitad de todo el país. El resto del territorio, el 89%, alberga solo al 45% de los peruanos, y muchos de ellos en ciudades serranas como Cusco, Arequipa o Huancayo. Empecemos por la selva, porque es el caso más extremo. La Amazonía peruana cubre aproximadamente 782.880 kilómetros cuadrados, lo que representa el 61% del país. Sin embargo, en toda esa extensión viven apenas unos 4 millones de personas, lo que da una densidad de aproximadamente 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Para comparar, Lima tiene más de 3.000 habitantes por kilómetro cuadrado en su zona urbana. La razón por la que la Amazonía está tan vacía es simple y brutal. Es casi imposible de habitar de manera moderna. No hay carreteras. El río es la única autopista. La humedad supera el 80% durante todo el año. Las temperaturas rondan los 30 a 35 grados constantemente. Los insectos, las enfermedades tropicales, las serpientes venenosas y la dificultad para cultivar en suelos que se inundan periódicamente hacen que la vida en la Amazonía profunda sea un desafío permanente para cualquier civilización moderna. Pero espera, porque la selva no es el único problema. Los Andes peruanos, que atraviesan el país de norte a sur, también son una barrera colosal. La cordillera peruana no es una simple cadena de montañas. Es un sistema brutal de dos cadenas paralelas, la cordillera occidental y la cordillera oriental, con valles y mesetas entre medias que se encuentran a altitudes de 3.000 a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Construir infraestructura en los Andes peruanos es enormemente costoso y técnicamente complicado. Carreteras que en terreno plano costarían millones cuestan decenas de millones en los Andes, porque hay que taladrar montañas, construir puentes sobre gargantas de cientos de metros de profundidad y estabilizar taludes que se derrumban con las lluvias estacionales. La historia de la concentración poblacional en la costa peruana no es reciente. Empieza en la colonia española. Cuando los conquistadores llegaron en el siglo XVI, fundaron sus ciudades principales en la costa porque era donde los barcos podían llegar, donde el clima era más templado y donde podían controlar el comercio con la metrópoli. Lima fue fundada en 1535 por Francisco Pizarro precisamente por su posición costera, cerca del río Rímac y frente al Pacífico. Desde ese momento, la lógica económica y política del país quedó orientada hacia la costa. Los recursos, la inversión, las universidades, los hospitales y las oportunidades laborales se concentraron allí, y eso generó un proceso de migración interna que se aceleró masivamente durante el siglo XX. Durante la segunda mitad del siglo XX, especialmente entre los años 1950 y 1990, millones de peruanos del interior del país migraron hacia Lima y otras ciudades costeras buscando mejores condiciones de vida. Este fenómeno se intensificó durante la época del terrorismo, entre 1980 y 2000, cuando Sendero Luminoso y el MRTA generaron una violencia brutal en las zonas rurales andinas y amazónicas, empujando a cientos de miles de campesinos a abandonar sus comunidades y buscar refugio en las ciudades costeras. El resultado fue que Lima pasó de tener 1 millón de habitantes en 1940 a más de 10 millones en los años 2000, convirtiéndose en una de las megalópolis más grandes de América Latina, construida sobre un desierto costero que apenas recibe 8 milímetros de lluvia al año. Ahora hablemos de un fenómeno geográfico que agrava aún más este desequilibrio: el agua. Perú tiene agua en cantidades brutales.
La Amazonía peruana recibe entre 2.000 y 4.000 milímetros de lluvia al año. Los glaciares andinos almacenan enormes reservas de agua dulce. Sin embargo, la costa peruana, donde vive la mayoría de la población, es uno de los territorios más áridos del mundo. Lima obtiene su agua de 3 ríos que bajan de los Andes: el Rímac, el Chillón y el Lurín. Estos 3 ríos juntos apenas alcanzan para abastecer a una ciudad que sigue creciendo. El agua del Amazonas está a cientos de kilómetros y miles de metros de desnivel. Llevarla hasta la costa costaría una fortuna descomunal. Este desequilibrio hídrico es uno de los límites más duros al crecimiento de la costa peruana. El altiplano peruano, conocido como el Collao, es otra zona de vacío relativo que sorprende. Esta meseta se extiende en el sur del Perú a altitudes de entre 3.800 y 4.500 metros sobre el nivel del mar. La presión de oxígeno a esa altura es significativamente menor que a nivel del mar. Una persona no aclimatada que sube al altiplano experimenta el mal de montaña, dolor de cabeza, náuseas, mareos, fatiga extrema. Aunque las comunidades aymaras y quechuas llevan milenios adaptadas a vivir en esas altitudes, con pulmones más grandes y sangre con mayor concentración de hemoglobina, para la mayoría de los habitantes modernos establecerse de forma permanente en el altiplano implica condicionantes físicos muy exigentes. Eso limita enormemente el crecimiento urbano en esas zonas. Deja tu like, suscríbete y comparte. Pero el vacío de Perú también tiene una dimensión que no se habla suficiente: los desastres naturales. Perú está ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico, lo que lo convierte en uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo. El terremoto de 1970, con epicentro frente a la costa de Ancash, fue uno de los más devastadores del siglo XX en toda América Latina. Mató a más de 70.000 personas y destruyó completamente la ciudad de Yungay, sepultada bajo un aluvión de nieve y roca que bajó del nevado Huascarán en cuestión de minutos. Los huaicos, que son aludes de lodo y rocas que bajan por los cauces secos de los Andes durante las lluvias, destruyen carreteras, puentes y pueblos enteros con regularidad. El fenómeno del Niño, que se intensifica cada cierto número de años, transforma el desierto costero en un campo de inundaciones. Vivir en muchas partes de Perú es estar en permanente negociación con la naturaleza. La selva tiene otro problema que muy poca gente menciona: la calidad del suelo. Contrario a lo que parece, los suelos de la Amazonía son pobres en nutrientes para la agricultura convencional. Todos los nutrientes están en la vegetación, no en la tierra. Cuando se tala la selva para sembrar, los primeros años pueden ser productivos, pero al cabo de 2 o 3 temporadas el suelo se agota y se vuelve infértil. Por eso la agricultura de roza y quema, practicada por comunidades indígenas durante siglos, implicaba moverse constantemente a nuevas parcelas dejando que la selva se regenerara. La agricultura industrial en la Amazonía peruana ha producido resultados mixtos. Algunos cultivos como el cacao, el café y el palmito funcionan razonablemente bien, pero la escala que podría sostener ciudades de cientos de miles de habitantes es prácticamente inviable sin una inversión descomunal. Sin embargo, hay algo que está cambiando. Iquitos, la ciudad más grande de la Amazonía peruana, tiene más de 500.000 habitantes y no está conectada por carretera al resto del país. Es la ciudad más grande del mundo que no puede ser alcanzada por tierra desde ninguna ciudad importante. Solo se llega por avión o por barco, remontando el Amazonas y sus afluentes durante días. Y sin embargo, ahí está, creciendo, expandiéndose, construyendo hospitales, universidades y aeropuerto. Iquitos demuestra que la geografía extrema no hace imposible el desarrollo, solo lo complica enormemente. El vacío de Perú también tiene un lado positivo que merece ser nombrado: la biodiversidad. El hecho de que el 60% del territorio amazónico esté poco intervenido por el ser humano ha permitido que la Amazonía peruana conserve una de las mayores concentraciones de especies del planeta. El Parque Nacional del Manu, en la región de Madre de Dios, es considerado por muchos científicos como el lugar con mayor biodiversidad de todo el planeta por unidad de superficie. En sus 1,7 millones de hectáreas habitan más de 1.000 especies de aves, más de 200 especies de mamíferos y miles de especies de plantas, insectos y reptiles. Ese nivel de riqueza biológica solo es posible porque el ser humano no ha llegado en masa a destruirlo. Perú también está haciendo esfuerzos concretos para cambiar su desequilibrio territorial. La carretera interoceánica, que conecta los puertos del Pacífico peruano con Brasil, atravesando los Andes y la Amazonía, fue completada en 2010 y tiene una longitud de 2.600 kilómetros. Esta carretera abrió zonas antes inaccesibles del sureste peruano al comercio y la migración, pero también generó controversias por la deforestación y la minería ilegal que trajo consigo.
El debate entre conectar el territorio para desarrollarlo y preservarlo de la intervención humana destructiva es uno de los dilemas más complejos de la geografía humana peruana. El 90% de Perú está casi vacío porque la naturaleza lo diseñó así. Selva impenetrable, montañas colosales, altitudes que quitan el aliento, desiertos secos, suelos amazónicos frágiles, sismos devastadores y lluvias que lo arrastran todo. La historia colonial concentró el poder y la inversión en la costa. El siglo XX aceleró ese proceso con la migración masiva, y el resultado es un país partido en dos, una franja costera hiperconcentrada y un interior vasto, extraordinario, megadiverso, pero habitado solo por una minoría valiente que ha aprendido a vivir en los extremos. La geografía no es solo el escenario de la historia de Perú. La geografía es el protagonista. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.